Eh, Hoy tenemos algunos hermanos que están enfermos y que, bueno, pues por diferentes circunstancias no pueden estar con nosotros. El hermano Víctor decía que tenía una pequeña recaída y con este tiempo tan frío, pues le convenía estar resguardándose. Y bueno, pues tenemos algunos hermanos a través del Zoom, así que también les damos la bienvenida. Y bueno, aunque hay hermanos también que no pueden estar con nosotros por diferentes causas, también tenemos algunas visitas. Con lo cual, pues nos alegramos mucho. Hay unos hermanos de Guatemala, ¿era? Sí. De Guatemala, pues que expresarles que son bienvenidos y deseamos que tengan un buen tiempo entre nosotros. También tenemos aquí a la hermana de Brenda, la cuñada de Andrés. Tenemos también a la hermana de José Antonio y no sé si alguno más por ahí también. Pero bueno, sean todos bienvenidos y seguramente habrán otros hermanos que vayan sumando poco a poco a esta reunión. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y después vamos a tener la lectura en la palabra del Señor. Señor, tú eres bueno, tú nos has guardado, Señor, durante la semana y tú, Señor, nos has dado el privilegio de poder estar aquí juntos delante de ti en este nuevo día que está empezando. Señor, ayúdanos para poder estar con reverencia, pero con gozo delante de ti, escuchando y disfrutando de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones puedan abrirse en una expresión sincera y real de amor y de devoción hacia la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. De manera, Señor, que podamos elevar un canto de adoración, Señor, delante de ti y que suba, Señor, como olor fragante. Señor, cuida de los hermanos enfermos. Señor, aquellos que vienen de camino, tráelos, Señor, y sé tú presente en medio de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. 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 Bueno, la lectura está en el Evangelio de Marcos. Y aunque la porción que estamos estudiando iría desde los versículos 1 hasta el versículo 11, en los versos en los que nos vamos a ocupar es los versículos del 3 al 9, que es cuando Jesús fue ungido en Betania, y como nos dice el Evangelio de Juan, quien hizo esta unción de Jesús fue María, la hermana de Lázaro. Así que vamos a recordar la lectura, ya hemos meditado en ella y nos queda otra parte, pero bueno, vamos a ver cómo podemos avanzar con la ayuda del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, pues hasta aquí la lectura y nos toca empezar un poquito recordando las cosas que hemos visto al introducirnos en esta hermosa porción. A ver, Lucía, dale a ver si coge. Muy bien. Bueno, pues como acabamos de decir, esta escena en su conjunto, hasta el versículo 11, trata acerca del complot para matar a Jesús. Y todo comienza en los primeros versículos donde hay una reunión secreta en Jerusalén.
el martes, mientras Jesús se va a Betania después del sermón profético, en Jerusalén los judíos se están reuniendo para ver qué hacían con Jesús y cómo lo podían quitar de en medio de una vez por todas. Y el miércoles al día siguiente reciben esa oferta inesperada de Judas, que se ofrece a traicionar, a entregarles al Señor y hacerlo sin levantar mucho revuelo, que era lo que ellos le tenían miedo. Y en medio de estas dos historias, o de este relato, aparece esta historia tan preciosa, que es la unción de Jesús en Betania. Ahí, en medio, y perdone por la comparación, en medio del sándwich, ¿vale? Ahí, de las dos tapas, ahí aparece esta preciosa historia. Y ya dijimos en su momento que no está ahí por casualidad, porque aunque sucedió algunos días antes, había sucedido el sábado por la noche después del día de reposo, sin embargo, se trataba de mostrar a los lectores que aquella acción de Judas no fue algo inesperado, algo que simplemente surgió y lo hizo así por un momento, no, sino que él llevaba ya varios días rumiando lo que iba a ser el miércoles o lo que sucedió el miércoles. Lo que sucedió en Betania no fue la causa. Habría que buscarlas en otras cosas que pasaban en la mente y en el corazón de Judas. Pero sí fue el detonante final que le llevó a traicionar al Señor Jesucristo. Y es muy hermoso ver en medio de tanta maldad y tanta traición esta escena tan preciosa de una mujer que entrega su vida, entrega todo lo que tiene en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues, ¿qué fue lo que vimos? Dale, me falló otra. ¿Qué fue lo que vimos en la última exposición? Bueno, pues vimos la cena en Betania, es decir, el banquete que se preparó en honor del Señor Jesucristo. Vimos la irrupción de una mujer anónima, que sabemos que es María, porque más tarde Juan nos lo va a decir, pero en ese momento se presenta como una mujer anónima. Nos preguntábamos qué hace con su tesoro, porque tenía un tesoro en sus manos que era el vaso de alabastro que contenía ese perfume carísimo. Y vimos ese suceso inesperado para sorpresa de todos. Aquella mujer unge la cabeza y después también los pies del Señor Jesucristo. Vimos la motivación que tenía, que sin duda era el agradecimiento. Ella había visto cómo el Señor había secado sus lágrimas, cómo había transformado su corazón, y qué mejor manera de expresar el agradecimiento y la devoción a Jesús que traer lo más valioso que tenía en su presencia, simbolizando con ello la entrega de su vida, la entrega de su corazón. Y estas fueron las cosas en las que nos deleitamos en la última exposición que tuvimos sobre este punto. ¿Vale? Invitándonos delante del Señor a imitar a esta hermana, a esta mujer, y que también nuestras vidas sean derramadas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vidas derramadas, vidas consagradas. Que el Señor encuentre deleite en cada uno de nosotros. Pero ahora llegamos a una parte amarga de este relato. Y yo espero no amargar a nadie con este relato, con lo que toca ahora. Pero es que las palabras que encontramos ahora en lo que nos queda son muy duras. Dice, se enojaron. Y habla de murmuración. Y por lo tanto, ojalá esto no hubiera pasado y lo hubiéramos podido resolver todo, dejándolo en ese punto tan bonito de ver a esta hermana, a esta mujer, derramando el perfume y con ello su vida a los pies de Jesús. Así que lo primero que nos preguntábamos es, ¿cuál sería la reacción de los discípulos y de las personas que estaban allí en aquella tarde cuando vieron aquella escena tan preciosa? ¿Supieron captar la importancia del momento? ¿Supieron captar la intensidad espiritual
el derramamiento, el quebrantamiento que había en ese lugar, en ese momento, en esa reunión? ¿Lo pudieron percibir? Lo que esperaríamos a continuación serían, pues, palabras de alabanza a Dios, de agradecimiento a Dios, palabras de aprobación, regocijo mutuo. Mira qué ejemplo, mira qué tenemos que aprender de esta hermana. Fue eso lo que sucedió. Bueno, pues ahí tenemos. Si la acción fue inesperada, porque nadie esperaba que esta mujer hiciera aquello, la reacción también es inesperada. No parece que fuese lo lógico. Y es lo que dicen los versículos 4 y 5. Mira. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¡Qué sorpresa! No se escucharon alabanzas a Dios ni gratitud a Dios por lo que allí estaba sucediendo, sino que de repente, si no en todos, en muchos de los que estaban allí, lo que aparecieron fueron caras largas, lo que aparecieron fueron gestos incómodos, lo que aparecieron fueron palabras de desaprobación dichas en voz baja, pero que no importa que fueran en voz baja, porque nada más que la cara y los gestos ya expresaban lo que había en el corazón de aquellas personas. Pero lo más llamativo, aunque no es llamativo porque realmente es propio de la condición humana caída, es que esa desaprobación, esos gestos, esas caras, esas palabras, las estaban disfrazando con un manto de piedad. La causa eran los pobres, por causa de los pobres. Ellos se pusieron así. Algunas expresiones que llaman la atención cuando leemos estos versículos. Por ejemplo, dice el versículo 4, que se enojaron dentro de sí. Qué palabras tan feas, ¿verdad? Se enojaron dentro de sí. Literalmente es una palabra que dice se dolieron mucho. Se irritaron por dentro, algo se volcó o se rompió, pero para irritación dentro de ellos. Sintieron un fuerte desagrado por lo que allí estaba pasando. No lo expresaron en palabras audibles, pero no hacía falta. De repente el ambiente se cortó y el ambiente se volvió tenso. Solo había que ver las caras y los gestos de aquellas personas o de parte de los discípulos que estaban allí. Mira lo que dice. Hablaron de aquella acción como este desperdicio, un desperdicio de perfume. Y también la palabra de donde viene desperdicio es una palabra que significa destruir algo. Pero claro, no es propio decir que un perfume fue destruido. De ahí que la traducción pues sea desperdiciar o echar a perder. Han echado a perder este perfume, en el sentido de que lo han utilizado mal, han desperdiciado este perfume. Y la otra frase que llama la atención también aquí, bueno, en este caso la expresión desperdicio también tiene su cosa, porque una vez que están irritados, están enojados dentro de ellos, ya el resto de acontecimientos como que parece que no les importa mucho. Porque al decir que aquello había sido un desperdicio, a ellos no les estaba importando menospreciar a aquella mujer, no les estaba importando hacerle daño a aquella mujer. Y es curioso porque aquella mujer y su familia era una familia que habían sido anfitriones de Jesús y de ellos en muchas ocasiones.
¿Y qué pasa? Cuando ellos dormían en la casa, cuando ellos comían allí en la mesa, cuando ellos recibían todas las atenciones de aquella familia, eso no era un desperdicio. Y ahora que ella lo hacía generosamente y de manera voluntaria hacia el Señor Jesucristo, ahora sí era un desperdicio. Pero no es solamente entonces que menospreciaban lo que la mujer hizo, sino que además lo que estaban haciendo era despreciar al propio Señor Jesucristo. Porque ¿quién recibía aquella honra? ¿Era la mujer? ¿Estaba buscando ella algún protagonismo? No. ¿No se habían reunido para honrar al Señor en aquella comida? Pues el propósito era honrar al Señor, y al despreciar aquel gesto, a quien estaban despreciando realmente era al Señor Jesucristo. Y dice a continuación, que murmuraban contra ella, murmuraban contra ella. Y esto se puede traducir o viene de una expresión que sería criticar, criticar de manera dura. La criticaban de manera dura. Ahora bien, esto tiene dos lecturas, dicen los especialistas, ¿no? En este caso, en el texto griego. Y dice que bien podemos entenderlo como que hablaban entre ellos, y hablaban entre ellos palabras de desaprobación, pero sus rostros y sus gestos eran duros, o sea, no hacía falta que lo dijeran en voz alta, ¿vale? Ya se mascaba lo que estaban haciendo o lo que había en sus corazones. O bien se podría traducir como que de manera pública ellos empezaron a recriminar a aquella mujer, empezaron a recriminar a María. Pero María, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Tú no te das cuenta de que esto tenías que haberlo consultado antes? ¿Tú no te das cuenta que...? Y empezaron a criticarla duramente. De hecho, bueno, pues hay algunas traducciones bíblicas que en vez de decir y murmuraban contra ellas, pues traducen la misma expresión de la siguiente manera, ¿no? La reprendían de manera muy dura. Ahora, ¿qué razón habían ellos encontrado para poder justificar una crítica tan dura hacia aquella mujer? ¿Qué razonamiento tenían? Bueno, el razonamiento era las limosnas de los pobres. Las limosnas de los pobres. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que en aquel tiempo, durante lo que era la Pascua, mientras se celebraba, había la costumbre de dar limosnas a los pobres y que una cantidad de dinero fuera repartida entre los pobres del lugar. Y claro, ellos enseguida hicieron el cálculo y, ojo, decidieron cuál era la mejor manera de administrar el dinero de ajeno, del dinero de los demás, no el suyo. A lo mejor el nuestro no sabemos, pero para el dinero de los demás a lo mejor sí somos muy agudos. Bueno, pues enseguida ellos decidieron cuál era la mejor manera de invertir el dinero, en este caso de aquella mujer, y enseguida hicieron cuenta de cómo lo hubieran hecho, del beneficio que hubieran tenido si se hubiese dado, en este caso al grupo de los apóstoles, cómo ellos hubieran repartido el dinero, lo bien que habría quedado este movimiento en torno a Jesús repartiendo tanto dinero en la víspera de la Pascua, y el favor que le hubieran hecho a la causa del Señor Jesucristo si ellos hubiesen repartido, tenido ese dinero. Así que tenían razones aparentemente de peso para despacharse a gusto en contra de esta hermana. Y es aquí que uno dice, gracias Señor, gracias porque tú estabas allí. Y de repente el Señor se ve en la necesidad imperiosa de tener que intervenir y de tener que poner orden en lo que estaba allí sucediendo. Y entonces el Señor, en medio de ese ambiente turbio que se había despertado de repente, en medio de esta comida de amor, el Señor dice, dejadla, dejadla. Y además le dice, ¿por qué la molestáis? ¿No veis lo que estáis haciendo? ¿No os dais cuenta? Estáis perturbando la paz de una mujer que me ama. Estáis haciendo daño a una verdadera adoradora.
o a uno de estos pequeñitos que vienen a mí. Yo quisiera pensar que las palabras del Señor Jesucristo, dichas en el momento oportuno, debido a su autoridad, devolvieron la sensatez y la cordura a todo el grupo. Y que aquel ambiente que se había creado insano, de alguna manera fue desconectado o quitado por las palabras del Señor Jesucristo. Yo quisiera pensar que el olor grato del perfume, como lo explica Juan cuando relata esto, volvió a prevalecer en aquella comida de amor. Pero también tengo una convicción, que si bien posiblemente el Señor Jesucristo con sus palabras hizo recapacitar a los discípulos y que la cordura volviera al lugar, también creo que hubo uno que no recuperó la cordura. Y hubo uno entre ellos que las palabras de Jesús no hicieron el efecto deseado. Y evidentemente estamos hablando de Judas. Estamos hablando de Judas. A ver, sin ánimo de justificar a los discípulos, porque los discípulos si actuaron así fue porque quisieron, porque eran maduritos, quiero decir, ya eran hombres hechos y derechos. Pero yo tengo la impresión, y ahora lo vamos a ver, de que en esos momentos hubo una, vamos a decirlo así, hubo una mano negra que removió el ambiente para distorsionar aquella cena con el único propósito de satisfacer pues su propio ego o su propia convicción. Y me explico lo que quiero decir. Vamos a Juan, capítulo 12. A Juan, capítulo 12. Y vamos a los versículos que van desde el 4 hasta el 6. Es la misma escena, la escena de la comida que hacen en honor de Jesús en Betania. Y dice el versículo 4, después de que la mujer, después de esta frase tan preciosa, el vaso es quebrantado, la casa se llenó del olor del perfume, y ahora dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Nos damos cuenta? Judas solo hizo, permitan la expresión, un comentario inocente. Un comentario inocente y no se podía, pero él sabía lo que decía y cómo lo decía y supo cómo se incendiaba o cómo se incendió aquella reunión en contra de aquella mujer. En realidad, como después nos aclara el texto, él de los pobres ni fu. No tenía ningún interés realmente en los pobres. Lo que estaba dolido, se da a entender, es que estaba dolido porque aquel dinero que él podía haber manejado y haber hecho con él según su criterio, se le escapó de las manos. Y él no quería que eso volviera a pasar. Así que él no tuvo ningún inconveniente en lanzar aquella acusación velada hacia esta hermana, hacia esta mujer. Es desagradable, ¿verdad? Desagradable tener que hablar de todo esto. Pero mira, vamos a hacer algo bonito, vamos a hacer algo hermoso. Porque aquí se están poniendo en contraste dos corazones, dos maneras de percibir a la persona del Señor Jesucristo.
Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que nos identifiquemos en esta mañana y en nuestras vidas diariamente con el corazón de esta mujer, con el corazón de María. Mira los contrastes que se ven aquí. María. ¿Quién era María? Sabemos que la mujer anónima era María porque nos lo dijo el apóstol Juan cuando escribió el mismo relato. María era una mujer que amaba al Señor. ¿Y cómo demostró su amor sincero hacia el Señor? Dando todo lo que tenía, dando lo mejor que tenía, lo puso a los pies del Señor, expresando, y no cansamos de repetirlo, expresando el derramamiento de su vida en sacrificio agradable delante del Señor. Y sin embargo, a su lado está Judas. ¿Y cómo es el corazón de Judas? Corazón de Judas es el corazón de un hombre que se ama a sí mismo y que finalmente solamente piensa en sí mismo y solamente piensa en su propio interés. No se puede esperar de un hombre así o de un corazón así, si no es quebrantado, martilleado por Dios, ¿verdad?, que pueda llegar a derramarse en adoración delante de Él. María era una mujer agradecida. Ya lo hemos mencionado. Jesús había resucitado a su hermano. Jesús había limpiado sus lágrimas. Jesús había dado un nuevo sentido a su vida. Jesús había renovado su corazón. ¿Quién menos que venir prostrada delante del Señor Jesucristo en adoración verdadera? Pero ¿qué tenemos a su lado? Judas era un hombre egoísta, que se amaba a sí mismo y por lo tanto una persona desagradecida, incapaz de ver los beneficios que durante 3 años había disfrutado estando al lado del Señor Jesucristo. Todo eso en un momento había desaparecido de su vida y todo eso no tenía mayor valor para él. Incapaz de ver e incapaz de agradecer todo lo que Dios había derramado en su vida o había disfrutado en su vida por el hecho de estar en medio de la compañía de los santos, en este caso al lado del Señor Jesucristo. María demostró devoción al Señor en medio de un ambiente hostil. Mira, el Señor Jesucristo había sanado a Lázaro. Se había tenido que ir porque después que resucitó a Lázaro, los de Jerusalén lo querían matar a él y a Lázaro y a Jesús. Y Jesús se tuvo que retirar. Y mientras en Jerusalén la ciudad bullía en contra del Señor Jesucristo, porque los líderes tenían la ciudad en contra del Señor Jesucristo, el Señor se retiró al otro lado del río. Y cuando ya faltaba una semana para la Pascua y él tenía que ir a esa Pascua porque era el momento de entregar su vida, el Señor regresa y para en primer lugar en la casa de María, en Betania, donde le hacen aquella cena. En Jerusalén se la tenían prometida en contra del Señor Jesucristo y la tenían también en contra de todos aquellos que se identificaran públicamente con Jesús. Lo que salvaba la situación es que venían muchos peregrinos y muchos de Galilea, donde Jesús era famoso, y eso les tenía las manos atadas. Pero María, en medio de ese ambiente hostil, no tiene ningún problema en identificarse abiertamente con su maestro. No tiene ningún problema en identificarse abiertamente con Jesucristo. No importa lo que esté pasando en Jerusalén. Yo soy una seguidora de Jesús. Yo amo al Señor Jesucristo. Pero a su lado está Judas. Judas echó cuenta. Judas echó cuenta. Y Judas vio hacia dónde se inclinaba la partida. Y él se decidió por el bando que él consideraba el bando ganador. Él no entendía de fidelidad al Señor. Él no entendía de fidelidad al Maestro.
Él sabía que una ciudad como Jerusalén en contra, con sus dirigentes en contra, poco podía hacer Jesús para ganarla, y de esta manera que la causa del Señor Jesucristo y la restauración del reino, como Él lo concebía, tuviera éxito. Así que Él no tenía ningún problema en el momento oportuno en dar el salto y en cambiarse de bando. Y una última apreciación. María era una mujer que admiraba al Señor. Una mujer que había pasado mucho tiempo a los pies del Señor Jesucristo. Y una mujer que supo percibir la grandeza, la majestuosidad de aquel que estaba allí en su casa, o en este caso en Betania, en aquella comida. Ella percibía la grandeza del Señor y quería honrar al Señor conforme a la grandeza del Maestro. Judas era incapaz de ver la grandeza de Jesús. No sé, lo que él percibía, un gran líder, un motivador, una persona que con esos poderes de parte de Dios podría hacer grandes cosas si quisiera, no sé cómo lo veía, pero no era capaz de ver la grandeza de la persona del Señor Jesucristo, ni de sentirse empequeñecido delante de la majestad y de la grandeza del Señor Jesucristo. Todo esto pues llevó a ese desenlace fatal que nosotros empezaremos a ver en el próximo estudio y que viene descrito en los siguientes versículos. Bueno, pues esto es un desafío, hermanos, un desafío a que miremos a esta hermana, miremos a esta mujer, miremos el corazón de un adorador y lo hagamos nuestro para nuestra propia vida. Que en nosotros, ¿verdad?, haya el mismo sentir que había en esta hermana, que había en esta mujer. Seguimos avanzando un poquito más. Mira. Esta frase es que no puede pasarse por alto. Es que es tan fuerte, tan fuera de lugar, tan fuera de tono. ¿Para qué este desperdicio de perfume? Y esto es una reflexión que quiero añadir y que de alguna manera también estuvo presente el jueves en la exposición del hermano Santiago. Miren, la vida, y con ello el tiempo que tenemos y que administramos, es sin duda el mayor tesoro que una persona puede tener. Nuestra vida y nuestro tiempo. El mayor tesoro que una persona puede tener. Y puesto que es el mayor tesoro que una persona puede tener, la palabra de Dios le exhorta a aquellos que somos creyentes, a aquellos que hemos conocido el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que su amor ha sido derramado en nosotros, nos exhorta que puesto que es nuestro mayor tesoro, lo ofrezcamos en un sacrificio vivo y voluntario delante de Dios. Y se dice, es la respuesta lógica, lo que es de esperar, a lo que te lleva de manera inevitable el hecho de haber sido salvado y considerar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos míos, os ruego, escribe Pablo, guiado por el Espíritu Santo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y en el capítulo 6, en el versículo 13, Pablo escribió también lo siguiente: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pues ese es el llamado que tenemos de parte del Señor, presentarnos, entregarnos de manera renovada delante de Él. Pero esta entrega que el Señor espera de nosotros o desea de nosotros, también es verdad que no es fácil, o que siempre no es fácil. La carne
Nuestra naturaleza caída se resiste y cada vez que tiene oportunidad de sacar la cabeza, lucha en contra de que esa vida quebrantada pueda ser una realidad constante en nuestra vida como creyente. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando en nuestras vidas tenemos esta experiencia de vernos de rodillas delante del Señor? Si no física, sí en el corazón, pero vernos empequeñecidos delante de Él, ser conscientes de su grandeza, ver cómo nuestro corazón se quebranta, se rompe delante de Él. Y nos derramamos delante de Él, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues a pesar de las flaquezas de la carne y de los ataques del enemigo, lo cierto es que el creyente experimenta paz y el creyente experimenta gozo. Es curioso, cuando está quebrantado tiene gozo delante del Señor. Cuando está quebrantado tiene la paz del Señor gobernando su vida. Son cosas que el mundo no entiende y no lo entiende porque no conoce a Jesús y no lo entiende porque no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Judas, en esta escena, y estamos ahora haciendo aplicación, ¿verdad? Judas en esta escena bien pudiera ser una imagen de aquellas personas que desde fuera menosprecian la vida del creyente y menosprecian esa actitud de entrega en la vida del creyente. Por ejemplo, a ver, ¿a quién no le ha pasado esto? ¿Y tú? ¿A esto dedicas tu vida? A lo mejor vino un día a la reunión y vio lo que hacemos y vio, o le has hablado del Señor, ¿y tú a esto dedicas tu vida? Pues vaya desperdicio de vida. Realmente tú no sabes lo que te estás perdiendo. Mira para afuera, mira la popularidad, mira las oportunidades de trabajo, las oportunidades de negocio, las oportunidades de dinero, mira el placer, hay un mundo entero de vida que te está esperando. Y tú, perdiendo el tiempo aquí, tú estás mal. Tú estás mal, eso es un desperdicio de tu vida. ¿Así son tus domingos? O sea, que vas por la mañana al culto y después llegas a tu casa, en nuestro caso, ¿verdad? Después llegas a tu casa, tienes apenas 3, 4 horas para comer, descansar un rato y después te vas otra vez. Pero tío, ¿tú no estás bien de la cabeza? Que hay un mundo ahí fuera también. ¿No es mejor menos reuniones? ¿Qué? ¿Que además te reúnen los jueves? ¿Que además te reúnen los martes? ¿Que los muchachos vienen los sábados? Pero ustedes no entienden lo que es la vida. Eso sí que es desperdiciar la vida. No, pero es que los miércoles voy a apoyar un grupito pequeño que se reúne en tal sitio y necesitan de... ¿El miércoles también? No, es que muchas veces los viernes pues vamos a hacer algunas visitas o... ¿El viernes qué? ¿Pero tú estás tonto? No, es que quedo de vez en cuando durante la semana con otros hermanos y salimos a repartir tratados. Mira, tú lo que eres un fanático. Allá tú con tu vida, si quieres desperdiciarla de esa manera, pues allá. Bueno, pues es curioso, porque esas mismas personas que muchas veces juzgan así al creyente, a lo mejor tienen sobre sí mismo, pues muchas horas y horas jugando a videojuegos, o se lo pasan en las redes sociales, o se lo pasan viendo películas o viendo series y hacen maratones de series y esa noche la reservaron y estuvieron toda una noche viendo tal serie, un maratón o las 3 películas de la saga de no sé qué y no sé cuánto. Y les gusta el deporte y se pasa el tiempo viendo el deporte o practicando el deporte cada vez que tienen ocasión. Y se levantan temprano para ir todos los días al gimnasio y estar 1 hora allí en el gimnasio, pega que te pega, ahí machacando los músculos. Por lo mejor tienen hobbies carísimos y se gastan el dinero, vete tú a saber en qué cosa. Y uno dice, contra, eso es mucho dinero. Pero eso sí es aceptable. Eso sí es aceptable. Pero que tú le quieras dar tu corazón y con ello tu vida y tu tiempo, tu tesoro al Señor Jesucristo, eso es
de radicales. Eso es de fanáticos. Chicos, algo va mal en tu vida. Pero miren, yo no voy a decir que lo de menos sea lo de Judas, ¿vale? Porque, en fin, esto fue, ese menosprecio vino o se introdujo allí de parte de Judas. El caso, lo que nos sorprende es que también los discípulos o parte de los discípulos entraron en el mismo juego. Y eso sí es algo que, bueno, pues debería de ser también un toque de atención para nosotros. Los discípulos también censuraron el comportamiento de María. Y a veces también es triste cuando el desánimo ya no viene de fuera, sino que a veces el desánimo surge desde dentro, surge desde dentro. ¿Qué pasaba con los discípulos? Bueno, pues evidentemente en esos momentos ellos, por la razón que sea, tenían una percepción espiritual defectuosa, tenían una percepción espiritual borrosa, y eso les llevó a actuar de manera inapropiada. Y pensando que estaban haciendo bien, en realidad estaban haciendo un daño. ¿Qué podemos sacar o qué enseñanzas podemos aplicar en este caso de lo que sucedió a los discípulos? Bueno, pues a mí la primera que me venía, y teniendo en cuenta que lo relaciono con la acción de Judas, que estaba detrás de ellos o detrás de lo que allí sucedió, pues uno puede ser cuidado con las influencias. Cuidado con las influencias, especialmente de aquellas personas que actúan como Judas. Es decir, personas que tuercen su palabra, que tuercen la palabra de Dios, personas que fingen actuar con piedad, pero realmente están buscando su propio beneficio. Aquellos que dicen, los pobres, los pobres, los pobres. Y en realidad están diciendo, mi dinero, mi dinero, mi dinero. Porque están pensando en sí mismos. Entonces, pues una lección podría ser esto. Cuidado con las influencias, sobre todo aquellos que, haciéndose pasar por creyentes, o aquellos que por intereses bastardos tuercen la palabra de Dios o usan la piedad como una excusa. Y en segundo lugar, muy importante, es necesario cuidar nuestra relación personal con el Señor. Es necesario ponernos delante del Señor cada día, en cada momento, y vivir delante del Señor, porque es la única manera de no perder la sensibilidad espiritual. No perdemos la sensibilidad ni la percepción espiritual en la medida en que su palabra nos alimenta, en la medida que nos sentamos a sus pies como María se sentaba a sus pies, en la medida que estamos con el Señor de las diferentes maneras o modos, oportunidades que el Señor nos da. De esa manera, el Señor estará el primero en la lista de nuestro corazón. Que el Señor esté el primero en la lista de nuestro corazón. Bueno, se nos ha ido el tiempo. A ver, un poquito más y ya 5 minutos y lo dejamos, ¿vale? Porque en esta ocasión, si Dios quiere, el próximo domingo podemos continuarlo por la mañana. Y para el otro, recuperamos a Josué. Así que nos vamos a alegrar igualmente. Bueno, pues la respuesta del Señor Jesucristo. Versículos 6 al 8. Dice que murmuraban contra ella, y ahora dice el verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y ya hemos mencionado, ¿verdad?, la oportunidad de las palabras del Señor.
y nos hemos regocijado al pensar que la autoridad del Señor fue percibida por los discípulos y el Señor trajo de nuevo cordura o recondujo a aquella situación y que el olor del perfume volvió a ser lo que tuviese el dominio en aquella comida de amor. Pero a falta de entrar en detalles, ya lo veremos en una próxima ocasión, a falta de entrar en más detalles, yo quisiera mencionar, creo que son al menos 5 puntos para reflexionar aquí. ¿Vale? Simplemente los vamos a mencionar sin mayor desarrollo, los dejamos en la mente y en el corazón. Pero 5 cosas que están aquí presentes que nos deberían de hacer reflexionar. ¿Vale? En primer lugar, la cuestión del discernimiento espiritual. Mira lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ellos hicieron un mal juicio, un discernimiento incorrecto de la situación. Ellos creían estar actuando de manera espiritual, pero en realidad estaban actuando de una manera carnal. Así que un tema que pone en la palestra este versículo o esta historia es la necesidad de que el Señor nos ayude a tener su discernimiento en las diferentes situaciones de la vida. El Señor nos dé el discernimiento de Él, la mente de Cristo. En segundo lugar, otro tema que sale aquí en este mismo versículo, en el versículo 6, es el tema de la aprobación de Dios. Mira, ¿qué dijo Jesús públicamente con respecto a la acción de aquella mujer? Dijo, buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Y en la parábola de Mateo capítulo 25, allí el Señor Jesucristo habla y dice de los siervos, o de algunos de los siervos, bien, buen siervo y fiel. Y ahora la cuestión es, ¿qué aprobación buscamos nosotros? O mejor dicho, lo que nos debe de preocupar, hermanos, no es obtener la aprobación del mundo ni la aprobación de los hombres, sino lo que nos debe preocupar es tener la aprobación de Dios. A lo mejor en esta vida no vamos a tener reconocimiento, pero nosotros miramos hacia la eternidad y esperamos el día en que nos presentaremos delante del Señor y poder escuchar de parte del Señor esas palabras tan hermosas, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Buena obra has hecho. Ese es el deseo que debería mover nuestros corazones. Versículo 7. Dice Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, pues un tema que se puede tratar aquí y que sirve para desarrollar estas palabras es el tema de la obra social y el creyente. ¿O no? ¿Lo ven? El cristiano está llamado a hacer el bien. Y el cristiano tiene que aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da para con sabiduría hacer el bien. Y ahí tenemos la parábola del buen samaritano. Y ahí tenemos ese quién es mi prójimo, aquel que el Señor pone a mi lado o me da la oportunidad para poderlo ayudar, sin hacer distinción de raza, ni hacer distinción social, ni distinciones de ningún tipo. Ahí está esa parábola. Así que orar por oportunidades para hacer el bien es algo lícito. Y orar por sabiduría para saber cómo gestionamos esas oportunidades también es algo que debemos hacer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque aquí, a la vez que dice, habla de los pobres, que siempre los tendréis, también dice el Señor, a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Y ya esto nos está indicando, son palabras que nos hablan de la necesidad de que haya un equilibrio. De tal manera que
una cosa no desplace a la otra, sino que las oportunidades que el Señor nos da para estar con Él, bien sea individualmente en nuestros hogares, bien sea en la oración, bien sea con los hermanos, sean aprovechadas, porque cada oportunidad que nosotros dejamos de encontrarnos con el Señor es una oportunidad que el Señor no ha podido bendecirnos como Él quería. Y entonces son oportunidades que además van a tener influencia a la hora de nosotros tener una motivación correcta para poder hacer esa buena obra que Dios ponga a nuestro lado. Así que bueno, pues también está este tema acerca del cristiano y la obra social que pueda haber. Y mira, ahora el último versículo. Jesús dijo, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué otro tema de reflexión podríamos encontrar aquí? Son puntos a desarrollar, evidentemente. Mira, Jesús dijo, esta ha hecho lo que podía. El Señor no espera de ti más de lo que puedes hacer. El Señor no espera más de ti de lo que puedes hacer. A veces miramos y decimos, yo es que me gustaría hacer tal cosa, es que si yo pudiera haría esto o haría aquello, y nos quedamos en las palabras porque además miramos a otros hermanos o a otras hermanas y nos comparamos y nos sentimos pequeños y al final decimos, para hacer esto mejor ni lo hago, para hacer esto mejor ni lo hago. Pero el Señor dice, no, ¿por qué te paraliza? ¿Por qué te frena? Yo he puesto ese deseo, he puesto esa obra en tu corazón, adelante. Yo no te voy a pedir más de lo que puedes hacer. Has hecho lo que podías y eso es agradable delante del Señor. Más agradable que aquel que por temor o por vergüenza finalmente dice, ¿y esto para qué? Y al final no hace nada. Así que tenemos aquí otro punto para desarrollar. Y por último, esta frase también, priorizar al Señor tiene recompensas. Priorizar al Señor tiene recompensa. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir? Pues en que en la medida que nosotros priorizamos al Señor y le damos a Él ese primer lugar que debe tener en nuestros corazones, resultado de ese estar con el Señor, delante de su presencia, con corazones quebrantados delante de Él, de ese tiempo van a surgir oportunidades únicas de hacer la obra de Dios. O sea, el Señor va a recompensar a aquel hijo, a aquella hija suya que prioriza su relación, que prioriza su amor al Señor. Y eso lo tenemos aquí. ¿En qué ejemplo? O en el ejemplo de María. ¿Por qué? Pues porque esa devoción única hacia el Señor, ese priorizar al Señor, le llevó a realizar una acción única que los demás no pudieron hacer. Y fue ungir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor se fue a la tumba sin ungir. Y cuando las otras mujeres fueron, ya no lo pudieron hacer. Pero ese privilegio, ¿quién lo tuvo? Aquella mujer que estaba sentada a los pies de Jesús, aquella mujer que de manera espontánea o guiada por el Espíritu no tuvo problema en derramar su corazón, dar lo mejor que tenía a los pies del Señor. Bueno, pues hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga todo esto en nuestros corazones. Me da pena, ¿verdad?, el tener que entrar en estos versículos tan amargos, amargura, no sé qué, pero al final hay una lección hermosa que debemos aprender y ojalá que el Señor nos ayude a responder positivamente a todas estas palabras y tomar el ejemplo de María para nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.